En este video veremos cómo usar el Producto Interno Bruto trimestral para hacer análisis de coyuntura. Para eso partamos de la página web del DANE. Esta presentación puede cambiar. El DANE hace actualizaciones de su página web en diferentes momentos. Por ahora, si buscamos estadísticas por tema y vamos a cuentas nacionales, ahí vamos a encontrar una opción que dice cuentas nacionales coyunturales y aquí está el Producto Interno Bruto o PIB. Y nos lleva a la página web donde encontramos el PIB trimestral. La última información en estos momentos disponible es el segundo trimestre del 2020 y empecemos descargando. Vamos a ver que hay información desde el PIB por el lado de la producción y por el lado del gasto. Descarguemos por ejemplo el PIB de la producción a precios corrientes, este archivo, y trabajemos con ese archivo. Este archivo entonces corresponde al Producto Interno Bruto desde el enfoque de la producción a precios corrientes y vamos a ver dos presentaciones, los datos originales y los datos corregidos por efecto estacional. Y como es por el lado de la producción, vamos a ver que está usando el CIU, que es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, revisión 4, que en última lo que está diciendo es que vamos a usar una clasificación que es internacional de las actividades económicas y puede ser muy desagregado a 61 agrupaciones o no tan desagregado a 12 agrupaciones. Veamos por un momento a 65. Vamos a ver que hay un detalle grandísimo y hay muchos sectores que se van abriendo y podemos tener detalles grandes. Por ejemplo, este sector que es comercio al por mayor y en comisión o por contrata, comercio al por menor, incluso el comercio al por menor de combustibles, comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes y piezas y accesorios. Este sector que hace parte de comercio al por mayor. Si nos devolvemos y no vamos a 61 agrupaciones, sino que vamos a 25 agrupaciones, pues ese sector va a estar por acá en el G. Ya no está tan agregado, que se llama comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas. Y si nos vamos a 12 dígitos, ya no hay tanta desagregación, está más agregado. De hecho, ese sector que acabamos de ver está aquí incluido en el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida. Entonces vamos a ver diferentes niveles de agregación. Ahora, dependiendo del análisis que queramos hacer, pues vamos a coger diferentes, pues podemos coger diferentes niveles de desagregación. Por ahora, entonces miremos cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Para eso, desde el lado de la oferta, para eso déjenme insertar aquí una columna y noten que el DANE no pone fórmulas en sus archivos. Entonces, ¿qué sabemos por el lado de la oferta? Sabemos que el Producto Interno Bruto es igual a la suma de los valores agregados, o sea, los valores agregados de cada sector. Eso me da esto. Y a eso le debo sumar los impuestos y derechos sobre las importaciones, los impuestos sobre los productos exceptos IVA e impuestos sobre las importaciones, más el IVA no deducible, menos las subvenciones sobre los productos. Todo eso está ya aquí incluido en este rubro que el DANE llama impuestos menos subvenciones sobre los productos. Entonces, si a la suma de todos los valores agregados le sumo estos impuestos, obtengo estos impuestos de acá, obtengo el Producto Interno Bruto. Miren que me da lo mismo. Ahora, pasemos entonces a hacer algo similar. Dejemos esto por acá cerrado y devolvámonos a la página web del DANE y veamos por el lado del gasto. Descarguemos otra vez a precios corrientes y trabajemos con el respectivo archivo. Y aquí vamos a ver que otra vez vamos a ver los datos originales por un lado
y los corregidos por efecto estacional. Estamos trabajando a precios corrientes. Vamos a los datos originales y agreguemos esto un poquito. Y entonces, ¿qué nos muestra el DANE? La demanda interna, el gasto en consumo final, que se compone por gasto en consumo final de individuos en los hogares, más el gasto del consumo final del gobierno. Aquí tengo la formación bruta de capital, que incluye dos cosas: la formación bruta de capital fijo, pero además incluye los excedentes, la variación de inventarios. Están las exportaciones y las importaciones. Vamos a hacer aquí también, constatemos cómo se calcula el Producto Interno Bruto, pero ahorita por el lado del gasto. Entonces, pues empecemos por el gasto en el consumo final, que es la suma del gasto del consumo de los hogares o de las familias, el individual, más el del gobierno, ¿cierto? Y si el gasto del consumo el gasto en consumo de los hogares más el gasto del consumo final del gobierno le sumamos la formación bruta de capital, obtenemos la demanda interna. Y si a la demanda interna le sumamos las exportaciones y le restamos las importaciones, obtenemos el Producto Interno Bruto. Concentrémonos ahora en el análisis de coyuntura. Y para eso trabajemos entonces con los datos a precios constantes para eliminar el efecto que tiene la inflación. Y vámonos por el lado de la producción. Descarguemos entonces este archivo que corresponde al Producto Interno Bruto desde el enfoque de la producción a precios constantes, y tenemos las dos presentaciones, desestacionalizado y sin desestacionalizar. Trabajemos con 12 agrupaciones SIU y desestacionalizado y quitando el efecto calendario para que pues quitemos del medio la posibilidad de que haya más días o menos días laborales que estén molestando ahí. Y vámonos a analizar los últimos datos que tenemos. Entonces, para que sea más fácil, voy a congelar o inmovilizar los paneles, poder trabajar más fácil. Me voy a ir al último trimestre para el cual tengo datos, que es el segundo semestre del 2020, periodo de pandemia, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, lo primero que voy a hacer aquí es voy a calcular el producto, la variación o el crecimiento anual del Producto Interno Bruto. Entonces aquí voy a poner crecimiento anual del PIB. Entonces recuerden que lo ideal es comparar el trimestre con el mismo trimestre del periodo anterior. Para eso entonces voy a coger el resultado final menos el inicial dividido el inicial, y si quiero lo puedo multiplicar por 100, pero lo que yo voy a hacer lo voy a dejar así, más bien le cambio el formato, ¿cierto? Lo voy a poner formato de porcentaje. Entonces ese sector presentó un crecimiento del 0.24%, y miremos cómo crecieron los demás sectores. El Producto Interno Bruto del segundo semestre del segundo trimestre del 2020 frente al 2019 decreció en un 15.45%, la peor caída de la historia de la economía colombiana. Estamos en plena pandemia. Continuamos con nuestro análisis y podemos ver cómo el sector que presentó la peor caída en el producto en su valor agregado fue el de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para su uso propio. Bueno, ahora continuamos. Típicamente otro análisis que le gusta hacer a uno es ver cuál es la participación que tuvo cada uno de los sectores en el Producto Interno Bruto. Entonces déjenme yo aquí miro cuál es la participación en el PIB. Lo voy a hacer para el año 2020
Y entonces para eso voy a coger el valor agregado de este sector y lo voy a dividir por el Producto Interno Bruto. Lo dejo quieto y lo voy a multiplicar y lo puedo multiplicar por 100 o dejarlo en decimales y pasarlo a la escala de porcentaje con el formato. Y ya podemos arrastrar este resultado, arrastrarlo hasta aquí. Y además podemos ver, también podemos hacerle el mismo cálculo peguémosle ese cálculo a los impuestos. Y noten que si yo sumo esa participación de cada uno de los sectores y de los impuestos, tiene que ser cierto que eso se aproxima a 100. No va a ser exactamente igual a 100 porque por la ajustada de la desestacionalización y del calendario, ustedes pueden constatar que la suma del valor agregado y de los impuestos no da exactamente el Producto Interno Bruto cuando estamos a precios constantes y con este tratamiento de desestacionalizar y efecto calendario. Y eso ocurre por errores estadísticos, pero la diferencia es muy poca. De hecho, si uno pues aproxima, se va a dar cuenta que eso es cerca al 100%. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que el crecimiento del 2019 al 2020 para el segundo trimestre fue negativo, que el sector más grande fue este de actividades artísticas, entretenimiento, etcétera. Pero ese sector no pesa tanto en el Producto Interno Bruto, pesa solamente el 1.83 en ese momento. Y el que más pesa es este de administración pública y defensa, planes de seguridad social, de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. Podemos hacer este mismo ejercicio para ver cuál fue la participación en el periodo 2019 antes de la pandemia. Hagamos rápidamente ese cálculo y entonces nos vamos al segundo trimestre del 2019. Dividimos esto por el Producto Interno Bruto, dejémoslo quieto y otra vez pasemos el formato. Y ahora puedo ya pegar esto hacia abajo. Quitemos este de acá para evitar la doble contabilización. Y ahora sumemos a ver si eso da exactamente igual 100. Y da pues no exactamente, pero sí podemos ver que es aproximadamente igual a 100. Entonces hasta ahora sabemos cuál es el crecimiento anual del PIB en esta versión trimestral. O sea, comparado al mismo trimestre con el del año inmediatamente anterior, y las participaciones, y podemos ver cómo las participaciones en el Producto Interno Bruto han cambiado un poco, no mucho, no trascendentalmente. Tal vez este sector, que es el de comercio al por mayor y al por menor y reparación, pesaba más, 4 puntos porcentuales por encima, algo así, de lo que pasaba en el 2020. Entonces hay sectores que van ganando, perdiendo participación. Miremos ahora la contribución de cada sector al crecimiento económico. Al decrecimiento, porque recuerden que estamos en un periodo en el que decreció el PIB en 15.45%. Entonces, si quiero ver yo la contribución de cada uno de los sectores, contribución del sector al crecimiento del PIB, sabemos que eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Para eso entonces necesitamos cuál es la participación del sector en el PIB al inicio del periodo. En este caso es 2019, este de acá, y eso lo multiplicamos por el crecimiento que tuvimos en ese periodo. Y aquí está en escala. Déjeme yo le quito la escala. Aquí está en decimales.
Pasemos eso hasta abajo. Y si quieren lo pasamos a la escala en porcentajes. Escala. Y para eso, para que sea un poquito más fácil de interpretar, multipliquemos entonces ese valor por 100. Lo peguemos abajo. Ya se van a dar cuenta porque no lo usé con la fórmula, con el formato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, quiere decir lo siguiente. Vamos esto un poquito para arriba para que me deje ver mejor así. Entonces, es el crecimiento de menos 15.45% puede ser entendido o puede ser descompuesto por la contribución de cada uno de los sectores. Por ejemplo, el sector de la agricultura y la ganadería, en esa caída del menos 15.45 contribuyó 0.01 puntos porcentuales de manera positiva. O sea, imagínense si ese sector no hubiese estado, o sea, si ese sector no hubiese crecido así, pues lo que hubiésemos tenido es que el crecimiento del PIB hubiese sido pues muy parecido, 15.47%, un poquito más negativo, ¿sí? Por ejemplo, este sector, el de industria manufacturera, contribuyó en una caída contribuyó en menos 2.85 puntos porcentuales. Eso quiere decir que si este sector no hubiese caído en esto, el PIB, en vez de haber caído menos 5.45, hubiese caído perdón, resté este que estaba en escala, tengo que restar este, hubiese caído en un 12.60%, ¿cierto? Entonces déjenme aquí yo dejo estable, dejo quietico el crecimiento del PIB y pego esta fórmula hacia abajo, y esto nos permite entender un poquito más. Por ejemplo, estos sectores, aquí vemos los negativos, tengan cuidado que no se ve muy bien porque están tirados a la izquierda el número negativo, pero casi todos estos sectores influyeron negativamente. Por ejemplo, este sector tiene un efecto positivo, es el sector de actividades inmobiliarias. De resto, pues todos los demás crecido negativamente. Solo hay dos crecimientos positivos. No, perdón, no son dos, son este de aquí, un sector. Aquí tenemos, este sector tiene crecimiento positivo. Estos dos, es decir, agricultura. Este sector de actividades financieras y de seguros tuvo un efecto positivo, el de actividades inmobiliarias también, y los demás crecieron negativamente. Noten que, por ejemplo, este sector de actividades inmobiliarias creció un 2.2% y pesa el 8.91%. Eso hace que contribuya en 0.18 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB. O sea que si no hubiese estado este sector, el PIB hubiese caído en más, hubiese caído en 15.63% y no en 15.45% como ocurrió. Entonces este tipo de análisis nos permite entender cuánto está contribuyendo cada sector a la tasa de crecimiento que estamos viendo del Producto Interno Bruto. Todo esto, este tipo de análisis, pues lo podemos graficar y podemos ayudarnos a entender entonces de dónde están saliendo el crecimiento, cuáles son los sectores que están empujando el crecimiento y cuáles están retardando el crecimiento. Estos resultados pues son pues bastante atípicos por la situación de pandemia que estamos viviendo, pero ustedes pueden mirar
los datos más atrás, prepandemia, hacer ese mismo análisis en periodos que estábamos creciendo para ver pues, números más positivos y como ejercicio es una buena idea.